cuestiones de esa reunión, que en ese momento era Vox Populi, pero nadie le ponía el nombre a lo que sucedió en esa reunión, que es un acto de sedición. No fue un acto de golpe de Estado, pero sí fue un acto de sedición. Yo personalmente creo que la Iglesia Católica no tiene a esta altura ninguna credibilidad para decir nada. Yo quiero responderle a los obispos y a la conferencia episcopal que no les creo. Quiero decirle a Yanine Áñez que no le creo. Quiero decirle a Carlos Mesa que no le creo. Porque ese día, o esos días de esas reuniones, y quiero decirle al movimiento, al socialismo, que no le creo tampoco. No le creo a Susana Rivero, y no le creo a Adriana Salvatierra, y no le creo a Teresa Morales, y las cuestiono desde un plano ético. Mire, compañera, esas reuniones tenían que haber sido a puerta abierta de los medios de comunicación y de cara al país, si tenían buenas intenciones. Lo han hecho de espaldas al país, violando la constitución política del Estado. El MAS jamás debió sentarse en esa mesa de negociación, porque Teresa Morales, muy airosa, dice: ¿quién era Tuto Quiroga para sentarse en una mesa y además para mandar en las Fuerzas Armadas? Y tiene razón. ¿Y quién diablos era ella para sentarse a jugar con la suerte del país? Posterior a esa reunión se han dado los hechos de las masacres de Sacaba y Sencata. Las vidas de los bolivianos valen más. Y a Carlos Mesa le cuestiono. Carlos Mesa, en una crisis política similar que fue la de Sánchez de Lozada, Sánchez de Lozada huyó del país, su carta de renuncia se leyó en el Congreso, y el presidente del Congreso lo ungió, o sea, Armando Vaca Díez, que no era un hombre pro Carlos Mesa. Armando Vaca Díez le puso la banda presidencial a Carlos Mesa. Carlos Mesa dio un discurso de respeto a la vida, y el país entero lo aplaudió y lo quiso. Y en el alto lo recibieron en hombros. En la crisis política que hubo respecto de las elecciones, de la sospecha de fraude, porque fue el MAS el que pidió el informe a la OEA, porque había un descontento popular, porque Evo Morales no tenía que volverse a presentar. En ese momento, la renuncia de Evo Morales tenía que leerse en el Congreso. Y no me vengan a decir que estaban salvando al país. Estaban rifándose el país, una élite oligárquica blanca que no le importaba el país, y por eso entregaron el país a una mujer ignorante, incapaz, negligente, como Yanine Áñez, que ya había demostrado su negligencia, su ignorancia y su incapacidad. Y pusieron a esa mujer para tenerla de títere y poderla manejar. Y esa mujer puso un asesino, genocida, como Arturo Murillo, y un satinador de los militares, como el señor López, que militarizó las ciudades disque para pacificar. Han matado a la gente, esos del gobierno de Yanine Áñez. Y no podían resolver la suerte de nuestro país, porque nuestro país es amado, porque nuestro país es lo único que tenemos. Y se tenía que resolver esa suerte de cara al país, porque cada boliviano, la frutera, la panadera, el chofer de taxi, tienen derecho de saber cómo se van a reunir. Y yo, es más, yo sé que se le ha pagado a Yanine Áñez. Yo sé, y eso lo publiqué en la columna en Página 7. Y Página 7 me votó a patadas, diciendo a patadas morales, diciendo que yo estaba difamando, que yo estaba mintiendo, cuando es de una columna de opinión, y en una columna de opinión no necesitas tú demostrar los hechos. Pero además, ¿quién puede demostrar ahorita que Yanine Áñez cobró? ¿Dónde está el recibo? Ese recibo no existe. Pero Yanine Áñez no asumió el cargo gratuitamente. Y no podían resolver. Y la Iglesia Católica no tenía ningún derecho, porque este es un Estado laico, ningún derecho de decir quién va a gobernar y quién no va a gobernar este país.
Y si querían hacer una mesa de pacificación, si querían hacer una mesa de conciliación, tenía que ser a puertas abiertas y no a puertas cerradas en ese cuchu que por segunda vez se mancha de sangre, como es la Universidad Católica. Sin duda, recordamos aquel momento cuando usted publicaba esa columna, inclusive aquí en este medio de comunicación, pues estaba denunciando al periódico que no la dejaban publicar en los días que era correspondiente, que le tocaba a usted poder difundir su columna de opinión. Ahora, abro comillas, usted decía, Yanine no cayó del cielo para salvar la democracia boliviana, necesitaban a alguien funcional. Cierro, esa lógica que usted pone en esa columna, pues determina que detrás de Yanine había ese grupo de protagonistas o ex políticos, incluyendo también la Unión Europea, la Embajada y también la Iglesia Católica, quienes querían dominar el poder en Bolivia. Mire, yo personalmente sospecho muchísimo que por un lado estaba Tuto Quiroga como enviado de la CIA del gobierno de Donald Trump. Tuto Quiroga, ¿dónde está? ¿Por qué no lo citan? ¿Y cómo Yanine en sus declaraciones no lo inculpa a Tuto Quiroga? Porque Tuto Quiroga le ha pagado. Y le ha pagado con plata del imperio. Esa es la conclusión a la que llego yo. Luego la Iglesia Católica, la cúpula conservadora, tenía un resentimiento con el gobierno de Evo Morales porque se avanzó 1 milímetro en lo que es declarar Bolivia el Estado laico en la Constituyente. Entonces, esa cúpula es una cúpula reaccionaria, conservadora, que defendió el gobierno de Yanine Áñez, que fue un gobierno sangriento. Y, por supuesto, ¿qué hacía el embajador de Brasil? Yo sé que el embajador de Brasil estaba en esa reunión. ¿A quién representa el embajador de Brasil? A Bolsonaro. Porque los embajadores representan a los gobiernos. Representa a Bolsonaro. El esquema fascista en América Latina, en el Cono Sur. Es muy grave que un gobierno con el que además tenemos intereses de venta de gas esté involucrado violando la soberanía de nuestro país. Y creo que la presencia de la Unión Europea es una presencia digna de cuestionamiento y de crítica. ¿Por qué llamaron a la Unión Europea y demás? Para camuflar, para adornar, para decir, ay sí, están jugando. Y es muy grave que la Unión Europea se haya prestado a eso por una tradición colonial que tiene la Unión Europea en todos los continentes que no sea en Europa. En África, en el Asia del Sur y en Sudamérica, sin duda. Una tradición colonial de que ellos vienen a hacer misiones de observación electoral. Nosotros nunca vamos a hacer misión de observación electoral en sus países, y esas misiones de observación electoral son las que dicen lo que está bien y lo que está mal antes que nosotros como sociedades. Entonces yo cuestiono mucho el papel vergonzoso que ha jugado la Unión Europea. De todas maneras, quiero dejar claro que cuando Eva Copa asume la presidencia del Senado, y yo fui la primera en entrevistar a Eva Copa, y en esa entrevista Eva Copa me revela que la policía la hostigaba para entrar y salir de la Plaza Murillo, que los medios de comunicación no le querían dar cobertura. Es el momento en que Mujeres Creando toma contacto con la Unión Europea para solicitar protección, acompañamiento a Eva Copa. Porque dadas las cosas así, dado que el gobierno de Yanine Áñez tenía una visión colonial del país, la protección de la Unión Europea para Eva Copa como presidenta del Senado fue muy útil, y la Unión Europea accedió a esa protección, y de hecho el embajador de la Unión Europea acompañó a Eva Copa en varias gestiones, porque hay que decir que la policía hostigaba a Eva Copa en los primeros días de su mandato. Entonces, que no nos vengan a decir que estaban defendiendo la democracia ni protegiendo la democracia. Creo que además un hombre como Carlos Mesa, que es historiador, yo lo respeto mucho, que además ha pasado por un trance político análogo 10 años atrás o 20 años atrás, el 2003, no podía cometer un error de esa magnitud. Desde el punto de vista formal, es el Parlamento el escenario. Y no pueden venir a decir es que los parlamentarios no llegaban porque no se les posibilitó los vuelos.
¿Por qué no se les posibilitó los vuelos y el ingreso al Parlamento, a todos los parlamentarios? Porque no les dio la gana. Y por favor, yo le pido a Evo Morales, a Álvaro García Linera, a Susana Rivero, a Teresa Morales y a Adriana Salvatierra que no vengan a creer que somos sus tontos útiles. Yo sé que las vidas de los bolivianos no les importan, porque si les hubieran importado no hubieran asistido a esa estúpida negociación privada, porque ellos huyeron y fueron personajes como Eva Copa que decidieron sujetar esto y crear un contrapoder en el Parlamento, porque si no Yanine Áñez cerraba el Parlamento. Y lo de los gases hubiera sido el menor robo, porque ellos querían robar a manos llenas, sacar plata directamente del Banco Central sin ningún control parlamentario. No olvidemos el gran papel que jugó una senadora que no aprobaba en la Comisión Económica los créditos para Yanine Áñez. Y esa mujer, que era una orureña en este momento, no recuerdo su nombre lamentablemente, yo la entrevisté también, lloraba, sufría hostigamiento, y porque se le quería presionar a aprobar los créditos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a intereses que nos iban a llevar a la quiebra. Entonces, por favor, nos recordaremos las cosas, y también el movimiento al socialismo, que deje de patrimonializar la muerte, porque es muy grave patrimonializar la muerte. Los muertos son responsabilidad de todos los bandos que han estado ahí sentados en la Universidad Católica. Bueno, María, yo siempre he estado siguiendo tus programas, sobre todo en aquella temporada. Recuerdo que realizabas un seguimiento importante. Recuerdo que cada uno de ellos era como que una alerta y sacarnos la venda de los ojos, porque ni de uno ni de otro lado, ¿no? Aquí el punto es: tenemos que saber realmente lo que ocurrió. Y en este caso te consulto, ¿cómo deben de investigar entonces? ¿Cómo deben continuar las investigaciones? Yanine Áñez ha mencionado por lo menos estos 32 nombres, ¿no? En este proceso. La justicia ha mencionado que va a convocar a los 32, pero siempre hay esto de que la justicia funciona para el lado del poder. Por eso te consulto, ¿qué se espera ahora de todo este proceso? Mira, yo creo que el movimiento al socialismo está queriendo lavarse las manos, está queriendo hacer de esto un juguete y victimizarse. Yo quiero dejar claro que en ese momento yo me dediqué en mi programa a reconstruir los hechos. Todas las noches recibía 8 llamadas de amenaza de muerte, más o menos alrededor de entre las 2 y las 4 de la mañana. Todos los días me llegaban amenazas de muerte. Y quiero dejar claro que yo pedí a Carmen Almendras, ex vicecanciller, además me reuní con ella en Madrid, que hable al país y que diga lo que había pasado. No quiso. Yo le pedí a Manuel Canelas, ex ministro de Comunicación, y me reuní con él en Madrid, que le hable al país y diga lo que ha pasado. Y no quiso. Yo me encontré por casualidad en el aeropuerto de El Alto, en el aeropuerto de Madrid, con Álvaro García Linera, y le pedí que hable al país, y Álvaro García Linera me respondió con prepotencia y mala educación. Yo le pedí a Carlos Mesa que venga a mi programa y le hable al país, y a pesar de que Carlos Mesa 2 años tuvo debates de 2 horas una vez al mes conmigo, no le dio la gana de venir y me respondió de muy mala manera. Yo le pedí a Carlos Alarcón que venga a explicar qué chimichurri era esa salida constitucional, porque Carlos Alarcón se supone que es el mejor constitucionalista que tenemos en el país, y no le dio la gana a Carlos Alarcón de venir. Yo no sé qué podemos esperar. Yo creo que esto se está entorpeciendo día por día y hora por hora, y estamos perdiendo la perspectiva de algo que es un patrimonio de la sociedad boliviana, que es el derecho a la verdad de los hechos. Y para eso, Evo Morales también debería ser citado a declarar. Y a mí me gustaría, y está abierto, yo quiero entrevistar a Yanine Áñez, quiero entrevistar a Evo Morales. Obviamente, puedo decirlo, no vendrán, o no me darán permiso de entrar a entrevistar a Yanine Áñez. Evo Morales también debe ser citado a declarar. ¿Cómo es posible que ellos crearon eso que conceptualmente está mal planteado como vacío de poder? ¿En qué estaban? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué huyeron?
Usted mencionaba a Carlos Alarcón, abogado, por lo menos, que estaba en la línea de mesa, pero por el otro lado también había de Tuto Quiroga, se menciona a Luis Vázquez Villamor, ¿no? Asesor constitucionalista. ¿Ellos también estaban en esa reunión? Bueno, yo no sé, porque mire, finalmente yo traté de armar esto como pude, porque tuve muy pocos interlocutores sinceros y también muy pocos interlocutores de los que deberíamos tener, porque los del movimiento al socialismo se negaron. Pero efectivamente, lo que pasa con el señor Villamor es que el señor Villamor sí salió públicamente a defender la operación o la maña o la treta jurídica con la que legitimaba el juramento de Yanine Áñez. Villamor no vino a mi programa, Tuto Quiroga también lo invité, Tuto Quiroga no quiso venir, pero Villamor ni lo invité. Pero Villamor dio la cara. Es que esto es bien importante. Villamor dio la cara explicándole, han debido decir, oye, te pagamos esta consultoría y tú sales a todo lado a explicar. Y había una explicación enrevesada jurídica. Pero estamos frente a un hecho histórico político complejo. Porque ellos legitimaron un gobierno que al día siguiente de jurar militarizó el país. Y que mientras juraba, sobrevolaban aviones de guerra sobre las cabezas en la ciudad de La Paz, y eso nos consta a todos y todas las paceñas y en el Alto también. Y antes de la masacre de Sencata, sobrevolaban aviones de guerra sobre Sencata a ras. La gente tenía miedo, los niños sufrieron terror, las niñas sufrieron terror. Yo no sé dónde vamos a ir. Es decir, yo creo que la reconstrucción de los hechos también nos toca a los medios de comunicación. Nosotros deberíamos ponernos las pilas para reconstruir cómo fueron esos hechos combinando actores, porque es la única manera. Es decir, yo creo que ahorita ninguno quiere decir la verdad, que todos van a cargar la tinta contra su enemigo, contra quien les cae mal, pero también están las declaraciones de esos días. Fernando Camacho se regodeó de haber comprado a la policía y al ejército. Tuto Quiroga se regodeó públicamente en los medios de haber salvado la vida de Evo Morales y de haber habilitado los vuelos para que salga. ¿Quién era ese señor? ¿Y dónde está ahora Tuto Quiroga, no? Es la pregunta. Yo te consulto, María, en esas 24, 48 horas donde teníamos ese vacío del poder, ¿quién gobernaba? Lo que pasa es que hay teorías, y esto yo quiero decir, yo quiero salir con esa columna la estoy preparando, que el vacío de poder no existe, que el vacío de poder es un concepto falso. Y de hecho lo estamos viendo, porque no había un vacío de poder. Crearon un aparente vacío de poder, pero detrás había un poder escondido, un poder fáctico escondido. Ahora yo me pregunto, en una democracia el poder se supone que reside en el voto. Si interrumpes la democracia, ¿dónde reside el poder? En el mando sobre las Fuerzas Armadas y la policía. Y esa es una interrupción del proceso democrático. Esa es una interrupción del proceso democrático, definitivamente. No hay dónde perderse. O sea, es verdad que había una crisis política, es decir, no es solo el golpe, y además había una crisis política, pero también se interrumpió la democracia, porque en democracia el poder reside en el voto. Y gentes que no tenían mandato ni voto detrás, mandaban en el país. Y Adriana Salvatierra no es ninguna víctima, porque ella como presidenta del Senado, y además en esos días yo se lo pedí, Adriana abre por tiempo y materia el Parlamento a discutir esto, y que el Parlamento esté reunido en apronte de defensa de la democracia. A ellos no les importaba defender la democracia, a ellos les importaba defender las maletas llenas de plata con las que se han ido. María, si supuestamente no había un vacío de poder, ¿qué es lo que pasa entonces? No estaba Evo Morales, no estaba Álvaro García Linera, y había renunciado la presidenta de la Cámara de Senadores, lo propio en la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces había un nudo constitucional que se tenía que deshacer, y ahí creo que la derecha pues aprovechó eso para poder también poner lo que usted dice, ¿no? Esos actores que al final era como la quinta rueda del carro, quien iba a figurar y pacificar el país. No, de pacificar el país ellos militarizaron,
crisparon los nervios, instauraron un régimen fascista, racista, explícito, hostigaron a toda la ciudad del Alto, hostigaron, masista se volvió un insulto. Eso no es democrático, porque yo no soy masista, es más, yo soy antimacista, pero ser masista o no ser masista es legítimo. Estar a favor de Evo Morales o estar en contra de Evo Morales es legítimo. Tener un pensamiento propio es legítimo. Nadie le está cuestionando eso, por ejemplo, a los pititas. Si a ellos no les gustaba el gobierno de Evo Morales, nadie está cuestionando. Pero sí, un acto de racismo no es legítimo. No es legítimo tomar decisiones sobre un país sin tener el mandato. Lo que pasa es que estas oligarquías se han manejado en nuestro país, y yo se lo digo directamente a Carlos Mesa, como si fuera una hacienda. Y nuestro país no es su hacienda, señores. Vendrán de una tradición gamonal, pero nuestro país no es una hacienda. Las decisiones se debieron tomar en el Parlamento boliviano con los y las parlamentarias electas que tenían un mandato vigente. María, te agradecemos mucho por este contacto con Radio Éxito. Es un hecho histórico, político complejo, como tú lo has manifestado, pero siempre tu voz es importante porque has hecho el seguimiento y en ese momento has sido la voz, evidentemente, cuando pues muchos pretendían silenciarla. Te agradecemos por este contacto, te enviamos un fuerte abrazo, mucho éxito también en esta nueva película y hasta más adelante. Claro que sí, un abrazo. Muchísimas gracias a la activista feminista María Galindo, que conversó con Radio Éxito Bolivia, donde ya recordaba también